Ricardo, ¿cómo está viendo la situación del país, no? Porque parece que la cosa va cada vez peor y no hay salida, parece, ¿no? Bueno, no he cambiado de opinión yo respecto de lo que representan las políticas de este gobierno. La campaña decíamos que si ganaba La Libertad Avanza, los problemas de los argentinos, sobre todo los problemas de los sectores populares, de la pequeña y mediana empresa, de los pequeños comerciantes, no solo no se resolverían, sino que se agravarían. Esto es lo que está ocurriendo, ¿no? No creo que sea necesario mencionar los indicadores de la crisis. Claro. Pero la situación es muy, muy compleja económica y socialmente, y lamentablemente no va a cambiar. Yo sé que esto no es simpático, pero bueno, el tiempo también nos dirá si estamos o no equivocados. No va a cambiar porque mientras no cambie la política, la situación va a seguir. Claro, justamente le iba a preguntar sobre eso, ¿no? Usted dice, no va a cambiar, pero mientras no cambie la política. El tema es que el gobierno no va a cambiar la política. Entonces, ¿qué hacen los argentinos que la están pasando mal? Bueno, los argentinos tienen que hacerle conocer al gobierno y tienen distintas formas para que el gobierno se entere de que que reclaman cambios, de que la paciencia se está agotando. Las encuestas es una herramienta, se los suele consultar muchas veces a los ciudadanos acerca del ánimo, la expectativa que tienen con relación a la gestión, manifestaciones en el marco de la ley, protestas. Bueno, hay muchas maneras de reclamar cambios, ¿no? Pero bueno, yo no creo que se vayan a producir, por lo menos en lo económico y en lo social no va a haber cambios, de manera que, bueno, habrá que confiar en que, bueno, finalmente en las elecciones del 2027 no triunfe la derecha de nuevo. Claro. Pero la gran pregunta ahí, ¿no? La gran pregunta es, los tiempos políticos no son los tiempos de la gente, ¿no? Porque parece que los tiempos políticos van más lentos, ¿no? Y bueno, pero nosotros tenemos que ser respetuosos de la voluntad ciudadana. Yo lo que creo que hay cosas que se pueden hacer de todas maneras desde la política. El gobierno va a avanzar con más profundidad contra lo que podríamos llamar el Estado Social de Derecho. Es decir, va a avanzar con más profundidad en contra de ese conjunto de normas o instituciones que atribuyen al Estado la responsabilidad y el deber de promover la justicia. Cuando Milei dice que quiere destruir el Estado, es el Estado social el que quiere destruir. Es ese Estado que tiene que se asume a sí mismo como responsable de la promoción de la justicia. Por ejemplo, yo no tengo ninguna duda, dirán por el cierre de universidades o por el arancelamiento de las universidades. Han tenido ambos, Macri y Milei, posiciones muy críticas a las universidades que se han creado. Irán contra los planes de vivienda, los programas de vivienda o institutos de vivienda. Irán por los derechos de los trabajadores para reducirlos. Irán por la privatización de las jubilaciones. No tengo ninguna duda que van a avanzar en este tipo de iniciativas. Pero claro, para que esas iniciativas se puedan implementar, tienen que ser aprobadas por el Congreso. Claro. Muchas de las cosas que hizo el gobierno durante estos 9 meses y que perjudicaron tanto a los sectores populares no se hubieran podido hacer si en el Congreso no las hubieran acompañado, si no hubieran tenido los votos necesarios para apoyar sus proyectos en el Congreso. Ricardo, ¿cómo es? Usted decía recién que no sorprendía este tipo de medidas que toma el gobierno porque inclusive en la campaña lo manifestó. ¿Le sorprende el accionar de la oposición dialoguista? No, no me sorprende, porque la verdad que yo digo desde hace rato que en el Parlamento, desde el 9 de que asumió el actual gobierno, la mayoría la tiene la derecha. Si usted suma los votos o diputados que tiene, o legisladores que tiene La Libertad Avanza, más los del PRO, más los de la Unión Cívica Radical que se ha desplazado hacia la derecha, más los de Hacemos Cambio Federal, tiene mayoría ya en la derecha. Por eso digo que la tarea que deben darse los que no están de acuerdo con estas políticas es tratar de que en la próxima elección se pueda modificar la actual correlación de fuerzas del Parlamento, quitarle la mayoría a la derecha, para que no se aprueben las leyes que van a enviar seguramente perjudicando mucho a los sectores que necesitan de la presencia del Estado para poder mejorar su situación. Recién lo presenté como dirigente político, iba a decir radical, pero en este contexto, ser radical, ¿qué significa?
No, bueno, no, lo que se llama radical solo nominalmente radical. Lo importante en un partido es su ideología, digamos, no su principios, los principios, valores e ideas que informan su identidad y que además se traducen después en programas de gobierno y que determinan la representación social. Bueno, la Unión Cívica Radical ha estado defendiendo programas y representando sectores sociales que son respetables, desde luego, pero que no son los que nosotros nacimos para representar. Se ha corrido a la derecha, aunque lo nieguen, se ha corrido a la derecha. Saben perfectamente que es así, porque hablo con los dirigentes, con muchos de ellos, y en privado todos te dicen que sí, que es cierto. Bueno, tienen ahora la oportunidad de hacer un viraje, de rectificar, pero no creo que lo vayan a hacer. ¿Por qué se corrió a la derecha el radicalismo? Bueno, por varias razones. En primer lugar, su alianza con el PRO los obligó, ¿no? Entre comillas los obligó, porque ganó el PRO las PASO en lugar de la Unión Cívica Radical, y el partido que la actitud más responsable era hacer seguidismo, acompañar críticamente todas las decisiones. Se creyó que no tenía derecho a opinar porque había perdido por mucho las PASO, pero eso no es lo que habíamos dicho en Gualeguaychú. Y luego porque se siente cómoda con ciertos acompañamientos, ciertos apoyos. Hay grupos muy poderosos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, digamos, con poder ideológico, que lo acompañan. Bueno, se sienten cómodos ahí y los ha llevado a adulterar la identidad del partido. Esto no tiene nada que ver con la Unión Cívica Radical. Yo hace 10 años que les estoy pidiendo que rectifiquen lo que han hecho hasta ahora, y no, siguen perseverando. Van a arreglar con el PRO de nuevo, si pueden, no tengan ninguna duda, y en algunas provincias van a arreglar con la Libertad Avanza, no tengan ninguna duda. Bueno, así les va a ir, van a seguir haciendo cosas que hacen que muchos se sientan obligados a renunciar al partido. Da la impresión que no hay vuelta atrás en el radicalismo, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Porque siempre se espera otra cosa y nunca llega a esa decisión que a gran parte de los radicales históricos podría convencer, ¿no? Bueno, sí, yo hace 10 años que les estoy pidiendo que hagan un debate, que den un debate en el partido para reflexionar acerca de si lo que se hizo en el 2015 fue bueno o fue malo para el país y para el partido. Pero no hay una sola autocrítica. Ahora dicen, por ejemplo, no vamos a ir ni con el kirchnerismo ni con la Libertad Avanza, pero con el PRO sí, como si hubiera diferencias entre el PRO y la Libertad Avanza. Yo no sé si creerán que la sociedad es tonta, porque no hay diferencias entre el PRO y la Libertad Avanza, ¿no? Macri ha dicho claramente más de una vez que se identifica con las políticas del gobierno. En todo caso tiene diferencias en términos de gestión, pero está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Recién hablábamos que el Congreso está, digamos, en un nivel importante de sectores que representan a la derecha. Se supone que los diputados y los senadores son representativos del voto popular. ¿Qué pasó en la sociedad para que se vuelque a votar esas propuestas que han terminado siendo de derecha? Mire, muchas cosas, no sé, es un tema difícil para escribir un libro, pero yo diría, en primer lugar, tengamos en cuenta que no es un fenómeno nacional o solo nacional. Ha ocurrido en otros países de América antes de que ocurriera en Argentina, y en Europa ha ocurrido en varios países y está ocurriendo antes de que ocurriera en Argentina. En Europa está creciendo mucho la ultraderecha. Yo creo que son varias las razones que explican este fenómeno, pero desde mi punto de vista, entre las causas principales está la siguiente: la hegemonía neoliberal que comienza en los años 80, pero que se profundiza en los 90, sobre todo la globalización en su formato neoliberal, que ha creado individuos más que ciudadanos, se ha modificado o ha construido una subjetividad no demasiado compatible con una democracia social, con un estado de bienestar. Construye un ciudadano individualista, indiferente, egoísta, y sumémosle a esto el deterioro en las condiciones de vida que han sido producto de las políticas neoliberales que se aplican. Estos dos elementos combinados son los que implican
la emergencia de liderazgo que vienen cuestionando todo lo que está pasando, y no van a detenerlos si no se modifica el statu quo. Si siguen defendiendo lo que está ocurriendo, no los van a detener, va a seguir creciendo la ultraderecha, porque es precisamente el neoliberalismo y sus consecuencias económicas y sus consecuencias en términos de creación de subjetividades la que explica el nacimiento de estos fenómenos. ¿Por qué? Si no, está ocurriendo en Europa, en América, en distintos países muy diferentes, el mismo fenómeno, la emergencia de estos liderazgos. Algo en común tiene que tener. Claro. Bueno, yo creo que lo que tienen en común es la hegemonía neoliberal. El tema es cómo se hace para contrarrestar ese crecimiento, ¿no? Bueno, yo creo que hay que participar fuertemente en el debate público y hacer una clara caracterización, lo más persuasivo, convincente posible acerca de lo que representa este gobierno, ¿no? Que es un gobierno que dice, entre otras cosas, que la justicia social es una aberración. Además es un gobierno que tiene escasas convicciones democráticas, escasas convicciones democráticas y republicanas. Los DNU que ha sancionado son los DNU más inconstitucionales que existen en la historia de los DNU constitucionales. Son terribles. Sin embargo, la oposición amigable los apoyó, salvo algunas excepciones, no los rechazó. Y mientras no los rechaza, sigue teniendo consecuencias. Lo que pasó con las prepagas, lo que pasó con los medicamentos, lo que pasó con las combustibles, todo eso es consecuencia de los DNU que no fueron rechazados por el Parlamento, de manera que no es solo culpa del gobierno, sino culpa de esa oposición amigable que le suma votos al oficialismo de la derecha también. Ricardo, ¿por qué cuesta tanto ver a la oposición como una alternativa, a la verdadera oposición? Sí, ¿por qué cuesta ver a la oposición? Bueno... Claro. La verdadera, digamos, que se muestre como una alternativa a lo que está pasando. Bueno, reitero, la sociedad está enojada con la política tradicional, digamos. ¿Con quién se va a enojar? Con los que gobernaron. Con los que no gobernaron no se enoja. Pero ya está empezando a enojarse incluso con esta, también, con este gobierno. Bueno, yo no recorro comité cuando voy por los pueblos, me voy a hablar con la sociedad de fomento, con los presidentes, no hay que haga actos ahí, lo mismo en los centros de jubilados, lo mismo en las cámaras de comercio, en los sindicatos, y bueno, les pregunto cómo están las personas que esas instituciones representan, y todos me dicen que están muy preocupados, con mucha desilusión, con mucho desencanto, que crece la desesperanza día a día. Bueno, y tal vez entonces la sociedad empieza a mirar otra alternativa, y por favor, ¿no?, que vea en la oposición seriedad, espíritu de grandeza, diálogo, comprensión acerca de la necesidad de los acuerdos, para que la sociedad encuentre, bueno, en estas otras fuerzas políticas, una alternativa en la que valga la pena confiar. No va a ser fácil. Además, este gobierno nos va a dejar en una situación mucho más compleja de la que existía. Ya la anterior, en el 2019 la situación era muy compleja. Mire, yo les diría, la principal hipoteca del país, la carga más gravosa para el país, es la deuda que contrajo Cambiemos. Yo no sé si la sociedad se da cuenta de las consecuencias dañinas que tiene, de cómo perjudica por las condiciones que nos impone el Fondo Monetario Internacional a los sectores populares ese endeudamiento. Es muy difícil de resolver este problema. Tenemos que discutir todo cómo lo hacemos para que, bueno, la solución del problema no se produzca a través de las crisis, sufrimientos y dolores profundos de nuestros compatriotas, ¿no? Esta semana se lo vio con otros dirigentes, Ricardo, que están trabajando en una nueva propuesta, ¿no? Hay junto a Gustavo López de Forja, a Sarabia de Libre del Sur. Cuéntenos un poco la idea de este nuevo armado progresista, digamos. Sí, como no, bueno, por eso me desafié del partido, con mucha pena y con mucho dolor, porque no tengo coincidencia con los programas o con las cosas que ha venido haciendo el partido en los últimos años, sino también por una cuestión de consideración y de respeto, para no colocarlos a los dirigentes del partido en la incómoda situación de tener que expulsar o sancionar a un dirigente, a un afiliado a la Unión Cívica Radical. Pero además, como yo quiero trabajar
y competir con este frente que hemos creado en la provincia de Buenos Aires, si por ahí tengo que formar parte de las listas, bueno, yo estaría en curso en alguna de las causales de sanción, conquista de afiliación. Y no quiero que lo tengan que hacer ellos, lo hago yo mismo. Ahora, muy bien, me parece mucho más grave, sería mucho más importante que más importante en realidad, que el partido revisara sus posiciones. Si revisa sus posiciones, bueno, podemos conversar, pero mientras esté defendiendo sectores de la derecha, que defiendan recetas de la derecha, no, eso no es el radicalismo, que lo llamen radicalismo. Han ocupado un partido, un conjunto de dirigentes, y han hecho del partido lo que se les ocurre. Ricardo, gracias por la conversación con más preguntas y respuestas. Le enviamos un abrazo. No, gracias a ustedes, un abrazo, chau, chau. Así pasaba Ricardo Alfonsín, dirigente histórico radical, que se ha desafiliado para un nuevo armado político junto a Forja y a Libres del Sur.